Hola, hola, bienvenidos a Hola la Ginette. Hoy vamos a ver lo que son las combinaisons de lettres, que significa combinaciones de letras. En otras clases lo puedes encontrar como diftongo o vocales en francés. A mí me gusta más el término de combinaciones de letras porque en realidad es cuando vamos a poner 2 o 3 letras juntas y van a formar un sonido nuevo. Entonces se me hace más sencillo. En realidad ya hemos visto unos en clases anteriores, como cuando empezamos a pronunciar números, cuando vimos la clase sobre saludar, sobre despedirse, que aparecen en muchísimas palabras en francés, por lo que es muy importante dominar esto para tener una pronunciación correcta y saber leer correctamente en francés. Antes de seguir, espero que ya hayas suscrito al canal para recibir notificaciones de los videos y de las clases en vivo, y espero que ya me estés siguiendo en las redes sociales. Y entonces, ahora sí podemos empezar. Hoy vamos a ver 3 combinaciones de letras: OU, OI, ON y OM. Empezamos entonces con OU. OU se pronuncia U, como la palabra 12. 12, que es el número 12 que ya conoces, y se pronuncia 12. Después tenemos OI. OI se pronuncia WA, como en la palabra 3. Aquí tenemos OI, por eso se pronuncia 3. Estos sonidos no nada más te los enseño para poderlos pronunciar o leer, sino que también te van a ayudar a poder escribir correctamente palabras que no conoces, o sea, palabras que todavía no sabes escribir. Por ejemplo, si escuchas la palabra moi y nunca la has visto escrita, entonces sabes que WA se escribe OI, entonces no vas a escribir MUA, sino que vas a escribir MOI, porque OI es WA. Estas reglas te van a ayudar muchísimo a poder escribir también correctamente. Seguimos con el primer sonido nasal que vamos a ver, que es el sonido Acuérdate de la papa caliente, entonces imagínate que quieres hablar con una papa en la boca y estás aquí porque está muy caliente, entonces no puedes hablar bien y vas a hablar con la nariz. Entonces es el sonido En ningún momento se va a oír la N o la M. Ambas van a funcionar igual, suenan igual y sería Por ejemplo, en la palabra 11, que ya conoces, el número 11, o la palabra tomber, que es caer o caerse. Tomber. Entonces, 11, tomber. 11, tomber. Aquí un pequeño detalle para los que son los sonidos nasales, como es el caso de Entonces, estos sonidos nasales van a funcionar únicamente si no tenemos o una vocal después o una doble N, doble M después. Te voy a dar unos ejemplos. Yo sé que como siempre es algo raro porque decimos una regla y al fin acabamos diciendo que finalmente no. Entonces, por ejemplo, en esta palabra tengo bon, no tiene ni vocal después, ni doble N, ni doble M. Entonces aquí, este sonido nasal sí se va a quedar como sonido nasal y es bon. Pero si por ejemplo tengo aquí 2 Ns, aquí suena bon porque tenemos 2 Ns, entonces las 2 Ns van a cancelar el sonido nasal. En vez de ser bon, sería bon. Ya lo hemos visto cuando vimos como despedirse y así. Por ejemplo, vimos bon weekend, suena bon, pero por ejemplo, bonne semaine, que tengas una buena semana, suena bon. Aquí otro ejemplo, seguramente conoces a Napoleón Bonaparte. En vez de ser Bonaparte, sería Bonaparte. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una vocal, es lo que vimos aquí. Si tengo ON, que debería de ser pero le sigue una vocal, se cancela el sonido nasal y vamos con un sonido normal que sería Bonaparte, así como en español, Bonaparte. Último ejemplo, si tengo por ejemplo aquí, si le quito la Y tendríamos ON, entonces sería son con sonido nasal. Pero aquí, si le pongo Y como la marca, sería Sony y se pronunciaría así como se escribe Sony, entonces se cancela el sonido nasal. Espero que sea muy claro y no te haya confundido mucho, pero igual todo eso una vez más es cuestión de muchísima práctica, entonces no te preocupes mucho. Vamos a hacer un ejercicio, te voy a poner palabras que vas a copiar en tu cuaderno
Vas a ponerle pausa, me vas a escribir al lado cómo la pronunciarías y después vas con la corrección. Entonces yo ya te los voy a corregir, no olvides poner pausa para tener tiempo de hacer el ejercicio. La primera palabra es voisine. Voisine porque OI es WA, entonces tenemos voisine. Acuérdate que una S entre dos vocales se pronuncia como Z, entonces voisine y la E final no se pronuncia. Después tenemos la palabra couture. Cou porque OU es U, couture, couture. Entonces aquí tenemos OU, por eso es U, y lo demás pues no hay complicación porque ya vimos que E final no se pronuncia, aquí tampoco. Y bueno, entonces es couture. Voisine significa vecina, couture es costura. Seguimos con monter. Monter porque ON es sonido nasal, entonces tenemos monter. ER se pronuncia E, ya lo vimos en una de las primeras clases. Después tenemos rouge, como el Moulin Rouge que todos conocen, rouge, porque OU es U, entonces sería U. Vamos a poner SH, pero no es sh, sino que es j. Ya sabes que J o G se pronuncian j, entonces es rouge. ¿Ok? Aquí no es correcto ponerlo así, pero es rouge. Acuérdate bien de la pronunciación y la E final no se pronuncia, ya lo sabes. Después tenemos pompier. Pompier porque OM es un y ER no se pronuncia la R, suena a E al fin. Entonces, pompier. Pompier. Después tenemos la palabra soupe. Soup porque OU es U, entonces tenemos soup. Ya ves que todo eso se empieza a hacer muy sencillo, ¿no? Entonces tenemos voisine, que es vecina, couture, costura, monter, subir, subirse, rouge, que es el color rojo, pompier, que es el bombero, y soup, que es la sopa. Ahora vamos con la segunda serie. Vas a copiar las palabras, te dejo poner pausa y yo voy directamente con la corrección. La primera palabra sería carton. Carton, porque tiene el sonido on, sería carton, sonido nasal. Después tenemos coupé, porque OU es U, entonces tenemos coupé. ER en fin de palabra se pronuncia E. Después tenemos croire. Croire, porque OI es WA. Después aquí tenemos sonner. Aquí tenemos ON, pero no es nasal porque sigue doble N. Entonces sería sonner, ¿ok? Sin sonido nasal, porque aquí tenemos doble N, no te equivoques aquí. Sonner. Después tenemos combiner, ahora sí tiene sonido nasal porque no tenemos ni doble N, ni doble M, ni vocal. Entonces es combiner, con ER en fin de palabra que suena E. Y la última es poil, porque OI es WA. Entonces, poil. Poil. La primera, cartón, es un cartón. Couper es cortar. Croire es creer. Sonner es sonar. Combiner es combinar. Y poil es un vello. Ahora vamos con la última serie. Te dejo copiar, te dejo poner pausa. Vamos con la corrección. La primera palabra es voiture. Voiture es coche. OI es WA, entonces tenemos voiture con U, no con U, voiture. Después tenemos OU, que es U, sería bouche, que es boca. Después tenemos se tromper, que es equivocarse. Entonces, se con E, tron, nasal, P. Se tromper, equivocarse, porque OM es un sonido nasal. Aquí tenemos Mónica, aquí cuidado, no hay sonido nasal porque sigue una vocal, entonces así como se escribe Mónica. Después tenemos la palabra voir, porque OI es WA, voir que es ver. Y después tenemos se moucher, que significa sonarse la nariz, porque OU es U. Entonces, se moucher.
Y bueno, eso es todo para la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Ponle like si te gustó. Y entonces te veo en un próximo video.